Dios es bueno. All the time, sí, todo el tiempo. Amén. Bien, yo sé que ya oraron mucho, pero quiero que oren por mí para que el Señor use mi vida para bendecir la suya. Amén. Extienda su mano derecha hacia mí y envíe una bendición hacia mi vida. Padre, aquí estamos. Te damos la honra, la gloria que solo tú mereces. Padre, sujeto mi pensamiento, mis emociones, mi intelecto a ti. Usa, Señor, mi vida para bendecir la de mis hermanos. Ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Bueno, este tema me gusta mucho. Es muy importante que nosotros aprendamos y entendamos qué dice la Biblia, qué me ordena, qué me pide, porque en la Biblia está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a vivir. Si tú quieres tener un buen matrimonio, lo único que tienes que hacer es seguir las reglas que dice la Escritura acerca del varón. Y la mujer tiene que seguir las reglas que dice la Escritura acerca de la mujer. Cuando ambos siguen las reglas y los parámetros bíblicos, van a ser felices. Mi esposa y yo sabemos qué rol nos toca jugar dentro del hogar. Ella me respeta como sacerdote del hogar, yo la respeto como ama de casa. Y cuando los dos, en cualquier situación difícil, nos sometemos a lo que el Señor ya dijo, a lo que el Señor ya enseñó, porque cualquier problema, cualquier situación tiene una solución, y eso está en las Escrituras. Eso está en la Biblia. Y tú puedes recorrer a las Escrituras para poder encontrar allí esa solución, esa verdad. Dice la Escritura que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando tú piensas que tu problema es tan difícil que no tiene solución, hay una. Y la tiene la Escritura, la tiene el Señor. Y si no lo puedes encontrar ahí, entonces tú acudes, te acercas a pastores, a ministros, a líderes que te pueden instruir y te pueden decir dónde está la solución y cómo está la solución. El problema es que la mayor parte de la gente que pide un consejo, escucha el consejo, y si el consejo no va de acuerdo con su forma de pensar, no atiende ese consejo y termina haciendo lo que quiere hacer. Sin embargo, la Escritura tiene la solución para todo. Te indica cómo tienes que vivir, porque la Escritura es un manual de vida. Si tú te compras un aparato nuevo y no lees el instructivo, no le vas a sacar provecho a ese aparato nuevo. Y de la misma manera, si tú no lees las Escrituras, tú no le sacas provecho a la vida. No te sabe la vida porque no sabes vivirla. Aquí en las Escrituras vas a encontrar cosas como esta que te voy a enseñar hoy, donde el Señor nos manda y nos ordena vivir mejor. Toda la Escritura, toda la Biblia te enseña cómo debes de vivir para vivir una eternidad. En otras palabras, si tú haces todo conforme a lo que el Señor te enseñó en las Escrituras, tú eres apto para vivir la vida eterna. Si tú no sigues el manual que son las Escrituras, tú no eres apto para vivir en la vida eterna. Dios no quiere personas que no le obedezcan y que no hayan seguido el manual de vida. No quiere. ¿Quién va a querer personas así? Dios no quiere. Entonces, toda la Escritura nos enseña cómo tenemos que vivir. La Escritura te enseña cómo tienes que prosperar, por ejemplo. ¿No es cierto? Así es que si estamos pobres es porque queremos. ¿Ves? Si estamos bajo maldiciones porque queremos, porque la Escritura nos enseña por qué estamos bajo maldición y cómo salir de esa maldición.
enfermedad, pobreza y muerte. 3 maldiciones allá. Entonces, toda la solución la tiene la Escritura. Ahora necesitamos conocer nuestros deberes como hijos de Dios aquí en la tierra. Y el tema de hoy por eso se llama el deber del ser humano en la creación. Este planeta fue construido para ti y para mí. Todo lo que Dios creó aquí en la tierra solo lo estaba diseñando y lo estaba haciendo con el propósito de que tú lo disfrutaras, con el propósito de que tú estuvieras aquí. Él diseñó todo perfectamente. Cuando sales a los campos y ves ahí la naturaleza, dices: wow, te maravillas de ver la creación de Dios. Y es tan hermosa la creación de Dios que la hizo pensando en ti y pensando en mí. El punto culminante de la creación fuiste tú y fui yo. Para eso Dios creó todas las cosas. Y sin embargo, el hombre no ha aprendido cuál es su deber, cuál es su rol, cuál fueron los mandamientos que el Señor le dio al ser humano aquí con respecto a la creación, a la tierra. ¿Cuál es nuestro deber en este planeta? Muy pocos lo saben. Y me da tristeza que mejor otras culturas, otras inclusive religiones como el hinduismo, pueden tener más responsabilidad en la creación que muchos de los que se llaman cristianos. Es triste eso. La mayoría no tiene ni idea de cuál es su papel, su rol o qué mandamientos le dio al hombre en esta creación. El ser humano está destruyendo este planeta y está destruyendo su modo de vivir. Y no se da cuenta. Lamentablemente el ser humano no se concientiza de lo que hace. Solo lo hace. Y la mayoría ni siquiera piensa en las consecuencias de lo que está haciendo. Vivimos por vivir, pero no pensamos cómo vivimos. Comemos porque tenemos hambre, pero no pensamos qué estamos comiendo. Hasta que hay consecuencias, porque las consecuencias vienen solitas vienen las consecuencias. La maldición te alcanza, dice la Escritura. Y cuando la consecuencia viene, cuando la maldición te alcanza, entonces el hombre empieza a hacer conciencia. Entonces el ser humano empieza a pensar. Pero todo está en las Escrituras, ¿no es cierto? Todo está ahí. Yo siempre te lo he dicho, Dios te dijo qué comer y qué no comer. Ahora, si no le quieres hacer caso a eso y comes de todo, algún día vas a ir al hospital y ¿qué te va a decir el doctor? ¿Qué te va a decir el doctor? Que no comas, y sin él conocer lo que ya está escrito, lo que ya está ordenado para ti, te va a decir: no comas eso porque eso es dañino para ti. ¿Me explico, hermanos? Pero ¿cuándo te van a decir eso? ¿Cuándo lo vas a escuchar del doctor? Cuando ya haya consecuencias en ti. Y allá arriba Dios dice: te dije, pero no quisiste escuchar. ¿Me explico? Yo veo, y perdón que los ponga de ejemplo, ¿verdad? A Marvin, a Sofía. Yo veo cómo cambiaron su alimentación y veo a Marvin, lo veo lleno de vida. Yo le veo su semblante y su semblante ya parecía viejito. Y ahorita se rejuveneció. Porque cambió su alimentación completamente. Se convirtió, ¿qué? Vegano, así se llama, vegano. Totalmente cambió su alimentación. Y tú le ves su semblante, su rostro, y totalmente diferente a como lo veías antes. Lo veía cansado, lo veía enfermo. ¿Sí me explicó? Y ahora lo veo con energía, lo veo sonriente, o sea, yo lo veo bien diferente. Yo lo veo bien diferente. Somos lo que comemos, pero no lo analizamos, no lo pensamos hasta que hay consecuencias. Ahora, ¿por qué el ser humano tiene que esperar las consecuencias para reaccionar del mal que está haciendo?
Si el Señor nos hizo seres pensantes, ¿por qué no la usamos? Ay, es que sabe rico. Mi papá tomaba Coca-Cola y le dio diabetes y murió tomando Coca-Cola en diabetes. Pues, ¿sabería rico? Para el que no valora la vida, pues que siga tomando ese mugrero. ¿Sabe rico? ¿Me explico? Y lo mismo sucede con la creación, lo mismo sucede con la tierra. Actuamos sin razonar, y eso que somos seres racionales. Actuamos sin pensar, contaminamos, matamos, destruimos casi todo lo que está a nuestro alrededor. Y no nos importa, no nos interesa, hasta que vemos una consecuencia. En todo el mundo esto está, no es en una sola parte, es en todo el mundo. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de Lima, Perú, una de las calles principales ahí. Tiramos basura en donde mejor nos convenga y no donde debemos hacerlo. Y el planeta se está destruyendo por culpa del ser humano. Ahora, amado, yo se la puedo pasar, o podría yo estar más consciente de que una persona que no conoce la palabra de Dios lo haga. Pero ¿sabes dónde se me revuelve el estómago? Cuando los hijos de Dios lo hacen. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, que ama a su Dios y ama lo que Dios hizo, pueda hacer eso? ¿Cómo? No lo puedes entender. Los seres humanos que no conocen al Señor, pues casi son seres irracionales. No tienen la capacidad, pero tú sí, porque la Escritura, la palabra te enseña a pensar. Mira, en Israel, los judíos ultra ortodoxos, porque hay judíos ortodoxos y hay judíos ultra ortodoxos, ellos no trabajan, ellos se dedican a estudiar la palabra de Dios toda su vida, desde pequeñitos hasta que mueren. Y bueno, como no trabajan, no tienen dinero. ¿De qué comen? Yo no lo sé, pero no tienen dinero, entonces no tienen televisiones, no tienen automóviles, no tienen nada. Solo se dedican estudiando la palabra de Dios. Imagínate anteriormente, cuando no había nada de esto, inclusive vamos a decir cientos de años antes de que viniera el Mesías, no había escuelas, no había nada, ¿ves? Y las únicas personas estudiosas eran los judíos. Los demás pueblos no estudiaban. Ellos salían al campo a trabajar, sembraban lo que tenían que sembrar, lo traían a casa, y esa era su vida nada más. Ellos no estudiaban, no había escuelas. Pero los judíos estudiaban desde que el Señor les dio las tablas a Moisés, a Moshe. Ellos estudiaban, dice la Escritura, que el Señor le hablaba a Moisés, le enseñaba a Moisés, y Moisés le enseñaba a Aarón, y Aarón le enseñaba a los jueces, y los jueces se le enseñaban al pueblo, y el pueblo le enseñaba a sus hijos. Así es que los judíos siempre fueron personas pensantes y educadas. Tanto que en el judaísmo se pensaba que los demás que no fueran judíos eran como animales porque no razonaban. Porque los judíos eran personas que razonaban y pensaban y que cuidaban la creación del Señor. Y de allí puedes entender por qué el Señor le dijo a esta mujer que fue a pedirle que sanara a su hija, le dijo: no es correcto que tomemos los panes y los tiremos a los perrillos. ¿Te acuerdas de esa cita? Porque a los que no fueran judíos les llamaban animales, perros. Son perros, como perros decían. Pero el Señor, bien lindo, utilizó un diminutivo, perrillos, ¿no? Para que no se sintiera tan mal la mujer. ¿Ves? Entonces empezó la escuela a través de los griegos, porque buscaban sabiduría, y ahora todos tenemos escuela. Pero ni así la hacemos. Eso quiere decir que el estudio de las Escrituras nos va a aventajar a muchos, porque en la Biblia te enseña cómo tienes que vivir, te enseña cómo tienes que cuidar la creación de Dios. Es por eso que es intolerable que un hijo de Dios, que alguien que conozca al Señor, no pueda practicar estas cosas, o no esté practicando estas cosas. Aquí hay otra fotografía, y esto es de Selah Morgan.
Aquí es Salem. Debajo de los puentes, aquí afuera de la congregación nos dejan tanta basura. Aquí afuera la gente que pasa deja tanta basura. En todo momento estamos recogiendo la basura que dejan aquí al pasar. Cuando yo vengo en la semana y veo bolsas tiradas o carritos de mandado con cosas tiradas, etcétera, todo esto. ¿Quién lo hace? Gente que no conoce de Dios o gente que conoce de Dios. Es triste. Y a veces obviamente culpamos a quienes, los que somos cristianos, culpamos a los niños, ¿no? Es que mis hijos, pero es culpa de nosotros porque no les hemos enseñado a nuestros hijos. Yo ahorita entré al baño, vi un niño en el baño y me esperé en la puerta. Y el niño hizo del uno, levantó la tapita, luego la bajó, le bajó a la taza, abrió la llave, se lavó, agarró el papel y lo tiró en su lugar y se salió. Dije, wow, ese niñito está bien educado, bien educadito. Yo quisiera que así como ese niñito fueran todos. Así que Diego, estás haciendo un gran trabajo con tus hijos. Así quisiera ver todos. Hay niñitos que entran y hacen un desastre ahí adentro, porque mamá y papá no les han enseñado ni siquiera a levantar la tapita. No les han enseñado que alguien más puede entrar al baño y tiene que estar limpiecito para el otro que viene. No les han enseñado porque no nos importa, no nos interesa. ¿Hasta cuándo nos puede interesar? Hasta que hay ¿qué? Consecuencias. Tenemos que evitar todo esto. Esta es otra fotografía que me impresionó de allá de Guatemala. Miren el medio ambiente, miren los ríos, o sea, es tanto plástico que ese lugar ya se destruyó y es un lugar natural. Y así vi fotografías de México, de Europa, todo el mundo está así. El ser humano está destruyendo este planeta. Es nuestra casa, es nuestro hogar. Sin embargo, no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Mi hermana me mandó por ahí un video de cuando vamos, dice, ¿cuánto contaminamos cuando vamos al súper? ¿Sí lo viste? Me impresionó, ¿verdad? De todos los plásticos que con los que sale una sola persona de un supermercado. Cuando vas de compras, vas a comprar tu mandado, vas a comprar la comida. Me impresionó, le quitaron la envoltura a todo lo que compró y me impresionó la cantidad de plástico, de desechable. Eso no es biodegradable. Dicen que tarda ¿cuántos años? 100 años en destruirse, ¿no es cierto? Me impresionó demasiado y dije, wow, una sola persona. Ahora estamos hablando de que millones hacemos eso. Qué triste, ¿no? ¿El Señor nos pedirá cuentas de lo que estamos haciendo con la tierra? A veces admiro a los Amish o a los ultraortodoxos porque no quieren, ellos cuidan y no contaminan la tierra. Admiro a los hindúes porque ellos cuidan la naturaleza, pero el ser humano no. Tal vez tú digas, yo sí. Ahorita te voy a poner más ejemplos a ver si es verdad. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre la responsabilidad que nosotros tenemos aquí en la tierra, con la creación, con lo que el Padre nos ha entregado. Bereshit capítulo 1 versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Lo tenemos? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí en el hebreo se ve diferente. Me impresionó. Te lo voy a decir nada más entre paréntesis. No es el tema, pero me gustó mucho cómo lo vi en el hebreo. En el hebreo dice, hagamos a un hombre. ¿Sí te das cuenta la diferencia? Decir hagamos al hombre o hagamos a un hombre. Y los que estuvieron en el instituto conmigo saben de lo que estoy hablando. De cómo comenzó la creación de Dios con el Aleph, con el número 2 y no con el 1. Dijo, hagamos a un hombre. ¿Cómo que hagamos a un hombre? No.
a nuestra imagen. Ahora, aquí hay una complejidad más grande, porque cuando dice a nuestra imagen, dijo con nuestro molde, así dice en hebreo, con nuestro molde. Y ahí hay mucho que rascar y que estudiar, es algo tremendo. Conforme a nuestra semejanza, y ejerza, fíjate bien, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Cuando dice ejerce dominio, si tú buscas en otras traducciones, vas a ver que dice que reine o que someta a los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda, ¿qué? La tierra. Esta fue la orden que Dios le dio al ser humano. Él planificó poner al ser humano en toda su hermosa creación para que tú y yo fuéramos los reyes de esta creación, las personas que domináramos esta creación y que sometiéramos todo lo que está hacia nosotros. Versículo 27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. En otras palabras, y reinen sobre ella. Sean la autoridad sobre toda la tierra. Tomen ustedes dominio y autoridad sobre ella. Eso es sojuzgarla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Tú tienes el dominio. Ahora, si tú te compras un hogar, te compras una casa, tú tienes el dominio de esa casa. Ahora no te pregunto cómo tienes tu casa, porque yo sé cómo algunos tienen su casa. Y si su casa la tienen así, ahora entiendo por qué afuera está así. Pero hay mucha gente que ha entendido que la Escritura dice que la inmundicia es una obra de la carne y que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, no vivimos en la inmundicia. Por lo tanto, tenemos que tener el tiempo necesario para tener nuestro hogar limpio. Gloria a Dios, solamente una persona dijo amén. Sí. Pero a veces ni nuestro automóvil, cuando hablé de la inmundicia, ¿verdad? Ya vi que muchos automóviles fueron limpios, porque no les gusta vivir en la inmundicia. Pero a veces los mismos automóviles están terribles. Y a veces nos la pasamos allí mucho tiempo en nuestro automóvil. Y es parte de la inmundicia. Y dice que la inmundicia es obra de la carne. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que considerar que nosotros no vivimos en la inmundicia porque somos hijos de luz. Y tenemos limpio nuestra casa. Tenemos limpio nuestro automóvil. Y tenemos limpio la ciudad donde vivimos, el planeta donde vivimos. ¿Cuántos podrían recoger una basura cuando van caminando en la calle? Ay, yo no la tiré. Bueno, eso dirían mis hijos, porque tal vez todavía no tienen esa conciencia de lo que estoy hablando. Pero muchos sí. Muchos han entendido que es tu responsabilidad que el medio que te rodea esté bien, porque Dios te puso encima de todo esto. Dios te puso como responsable de todo este medio, a ti y a mí. Y si el vecino no se hace responsable, yo debo de hacerme responsable, porque entonces a mí me va a pedir cuentas el Señor. Mira lo que dice Bereshit capítulo 2, verso 15. ¿Lo tienes? Entonces el Señor, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto
del Edén. Ahí lo puso en su casita. Para que lo cultivara y lo que, diga conmigo, cuidar. Amén. Esto nos enseña que el Señor nos ha puesto en esta tierra para que la cuidemos. Nos enseña que debemos de cuidar el lugar que Él nos ha entregado para reinar sobre Él. Y es obvio que un día nos va a pedir cuentas. Nos dio un mandamiento que no hemos entendido. En Éxodo capítulo 20, versículo 13. Cuando lees en las versiones comunes, vas a ver que dice no matarás. Pero si lo buscas en otras versiones, como en la Nueva Traducción Viviente, o algunas traducciones como la Traducción de las Américas, tiene allí al final de la palabra alguna letra, algún número que te lleva a pie de página. Son Biblias de estudio que te van a enseñar que realmente no dice no matarás. Y yo a veces digo, bueno, si ya saben que dice no dice no matarás, ¿por qué lo siguen poniendo? Aunque le pongan ahí una letrita para que veas que no dice así. Digo, mejor poner la palabra correcta, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía no entiendo eso. Los traductores siguen poniendo el error, aunque tratan de corregirlo de otra manera. Si lo puedes buscar, búscalo, para que tú te des cuenta de lo que yo estoy hablando. En hebreo dice lo tirzaj. Lo significa no. No. Tirzaj. Y tirzaj significa asesinar, masacrar, despedazar. Eso es lo que significa en hebreo. Entonces la orden de Dios fue no asesines, no destroces, no masacres. Ahora, hay una gran diferencia entre matar y asesinar. Asesinar significa matar sin ningún motivo. Si tú vas de pesca, pescaste un pez y al sacarlo del agua va a morir. Si tú no te lo comes, tú lo asesinaste y tú estás rompiendo y quebrantando el mandamiento de Dios, porque lo mataste sin ningún motivo y significa asesinar. Pero si tú te lo comes, tenías hambre y te lo comiste, eso se llama matar. Pero mataste con un propósito. ¿Sí entendemos la diferencia de asesinar y matar? El Señor mandó al pueblo de Israel a defenderse y a matar pueblos que estaban causando problemas allí. Los mataron con un propósito, no los asesinaron. El Señor no permite asesinatos de ninguna naturaleza. Ahora, el mandamiento dice, no asesinarás al ser humano. El mandamiento dice solo, no asesinarás. Y eso te generaliza al 100% todo. Cuando yo no era hijo de Dios, mi mente no razonaba como razona hoy que estudio las Escrituras. Y tenía quizás hasta los, 26 años. Aunque ya conocía al Señor a los 22, todavía hasta los 25, tal vez 26. No recuerdo. Porque toma tiempo el procesar y entender lo que Dios quiere para tu vida. Pero yo era una persona que reaccionaba por sus instintos y no por su raciocinio. En otras palabras, si alguien me hacía enojar, ya no pensaba, ya no razonaba y actuaba por mis instintos. ¿Cuántos eran así? Eso es actuar como animal. Se oye feo, pero así es. Ahora yo no sé cuántos sigan así, pero no levanten su mano porque se va a ver feo, ¿verdad?
Pero algunas personas todavía siguen reaccionando por sus instintos, se enojan y pierden el control totalmente. Dicen cosas que no quieren decir y dicen, ay, es que estaba enojado, sí, porque perdieron el control. No tienen templanza, no tienen todavía, es que no ayunan, no oran, no leen, o sea, no nada. Entonces por eso pierden totalmente el control. ¿Me explicó? Pero un hijo de Dios no puede perder el control. Lo controla el Espíritu Santo. Pero yo sí perdí el control. Mira, yo era cristiano nuevo. Claro, si tienes 1 año, 2 años, 3 años, te voy a perdonar. Pero si ya tienes tiempo en el Señor y sigues perdiendo el control, quiere decir que te falta aceptar al Señor y venir a la oración, porque la oración los jueves está vacía. O sea, a nadie le interesa, otra vez, a nadie le interesa orar hasta que hay consecuencias. Cuando hay consecuencias, ahí están. Y a veces el Señor tiene que mandar consecuencias y persecución y todo para que todos estemos en la oración. Bueno, ya me desvié, pero tenía que decírtelo. Y es bien tremendo porque entonces, como no tenía yo conciencia de lo que yo estaba haciendo, porque actuaba irracionalmente, pues yo veía un montón de perros en la calle en México, ¿no? En México hay cientos de perros en la calle, no es como aquí. En México, decía un amigo americano que fue conmigo, en México solo vi 2 cosas: parejas en cada esquina y perros en cada esquina. Bien curioso, ¿no? Y perros ves por doquier. Entonces yo lo que hacía, porque decía, voy a limpiar lo que yo pueda de mis calles, yo mataba a los perros. Yo los mataba, no me importaba. No sentía feo yo matar a los perros, ni a los gatos, ni a ningún animal, yo no sentía feo. Y si yo iba en mi carro y veía ahí una ¿cómo se dice? Jauría de perros. Van persiguiendo una perra y se juntaban ahí como 10, 15 perros. Yo pasaba encima de ellos a ver cuántos me podía matar. Cualquiera podría decir, ay, qué feo, ¿no? Pero yo no sentía feo, yo sentía bonito aplastarlos a todos. Eso. Pero mi esposa sentía feo. Y dice mi esposa que empezó a orar por mí. Yo no sé qué oró, pero me imagino que le estaba pidiendo que yo tuviera misericordia de los animales. Estaba pidiendo a Dios. Algo pasó con el tiempo. Pero una vez vi ahí unos perros y les aventé el carro, y cuando los golpeé y los maté, sentí feo. Y yo dije, ay, ¿qué me está pasando? Estaba haciendo efecto la oración de mi esposa en mi corazón, en mi vida. Estaba haciendo efecto el Espíritu Santo moviéndose en mi vida, dándome raciocinio de lo que yo estaba haciendo, y estaba dejando mi instinto animal por el instinto espiritual. Y así empezó a suceder y empezó a suceder, y llegó el momento que dije, ¿por qué los estoy matando? Tienen derecho a vivir. Esa no es la forma correcta de deshacernos del problema, si es que el problema son los perros. No es la forma correcta. Yo los estoy dañando, los estoy lastimando, los estoy asesinando. Y yo creo que a Dios no le va a agradar lo que estoy haciendo. Y dejé de hacerlo. Pero esto se convirtió todavía más allá. Porque una vez había una araña en la casa y mi esposa se asustó. Y rápido el instinto que dice, mátenla, mátenla. Y yo dije, ¿por qué la van a matar? La arañita tiene derecho a vivir. Esas arañitas patonas grandes se comen todos los insectos y microbios que nos causan a nosotros enfermedades. Pero se ve muy feo las telarañas ahí. Bueno, pues entonces hay que sacarla. Y fui por un vasito, la puse ahí, porque esas ni pican, las puedes hasta agarrar y las sacas. Y la saqué, la puse ahí en el arbolito, y la arañita había dicho, gracias. No pude matar ni una araña. Es tanto lo que causó en mi vida esa oración y el entendimiento de la palabra de Dios, que yo no te mato una hormiga, no la mato, porque tiene derecho a vivir, porque es creación de Dios y porque el Señor me puso sobre ella. Me acuerdo cuando Elí es aracnofóbico, el pastor Elí, fue a la casa y vio una araña y rápido la quería matar. Le dije, no la mates.
Pero esas sí pican, sí, pero no la mates. Y otra vez fui por un vasito, la eché en el vasito, la tapé y la fui a dejar lo más lejos que yo podía. Y el pastor le dijo: no puedo creer lo que estoy viendo. Amado, los hindús, cuando cavan un hoyo, echan algo para que todas las lombricitas se vayan, porque no quieren matar las hormigas, las lombrices. Bueno, ellos no lo hacen porque dicen que esa lombriz puede ser su suegra reencarnada, ¿verdad? Pero el punto es que respetan la vida. Y mi pregunta es: ¿cuántos de los hijos de Dios que están aquí sentados o que me pueden escuchar a través de los medios sociales respetan la vida que Dios creó aquí en la tierra y que puso para que tú reinaras sobre ella? O tal vez eres un rey cruel e injusto como lo era yo, matando a todos mis súbditos a la hora que yo quisiera, cuando a mí se me pegaba la gana. Amado, yo estoy de acuerdo que si la arañita entró y corre peligro tu familia y no puedes hacer otra cosa, yo estoy de acuerdo que la mates. No la asesinaste, la mataste con un propósito. Entró una serpiente y corres peligro y no te quedó otra opción, la vas a matar porque está corriendo en peligro tu familia. ¿Está entendiendo? Pero si tienes la opción de no matarla y la matas, es asesinato. Y la Biblia dice que no asesines. Y nosotros somos asesinos por naturaleza, hermano. Mira, vamos saliendo de un lugar y si en la calle va pasando una araña, hacemos esto. Y si yo te veo, te voy a decir: oye, ¿y por qué la mataste? Está afuera, está en la calle. ¿Qué te estaba haciendo? ¿Solo la matamos porque nos pareció repugnante? O si hay algunas hormiguitas ahí haciendo su trabajo allá, no nos importa pasar encima de ellas. Al fin son hormigas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mi pregunta es: ¿para Dios era importante esa hormiguita o no? Tienen un propósito. Todo aquí en el planeta tiene un propósito. Y nosotros destruimos el propósito de Dios. ¿Nos pedirá cuentas acaso? Sí, nos va a pedir cuentas. Nosotros nos entraron unas palomitas así a la casa, chiquititas, y yo trataba de agarrarlas y las sacaba y las agarraba y las sacaba y tomaba otra y las sacaba y no podía sacar todas. Y de repente se nos hizo una plaga tremenda. Se metieron al arroz, a los cereales y echaron a perder toda la comida. Tiramos toda una despensa, la tiramos a la basura y después tiramos otra más porque volvió a pasar. Entonces dije: esto ya es una plaga, lo siento, pero las tengo que matar. ¿Ves? O sea, hasta dónde llegué de no querer matar una palomita que nos llenamos de plagas. No. Nos pasó lo mismo con unos mosquitos de fruta. Yo trataba de espantar a los mosquitos de fruta para que se fueran, o afuera les poníamos algo para que fueran atraídos por eso y ya se quedaran afuera y todo. Pero los tremendos mosquitos, se los advertí: si no se salen, los voy a matar. Y bueno, ni modo, compramos un montón de cositas para que se metieran ahí y murieran. ¿Me explico? Pero estoy matando con un propósito. Estoy cuidando la salud de mi familia. No los estoy asesinando. Yo estoy firmemente convencido de que el ser humano se comunicaba con los animales en los tiempos de Adán y Java, en los tiempos de Noé. Yo creo que ellos se comunicaban. Si Dios hizo esos animales, todos tienen un propósito y yo creo que podríamos comunicarnos con ellos, pero no sabemos cómo. Pero por muy pequeño que sea el insecto, mira, puede haber en otro lugar seres mucho más grandes que nosotros y nos podrían ver como esos insectos insignificantes. O sea, es algo tremendo. Tal vez esté pensando en cuentos de Disneylandia, pero tenemos que ser conscientes con lo que Dios puso delante de nosotros y cuidar la creación del Señor. Somos responsables de lo que está pasando aquí en el planeta. Deberíamos de ser, en lugar de los destructores, los defensores del lugar donde Dios nos puso. Porque a ti te dio la autoridad para sojuzgar la tierra. Por lo tanto,
tú tendrías que convertirte en un defensor de la vida de este planeta. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Este texto a mí me gusta mucho, me impacta. El anhelo profundo, fíjate, la creación tiene un anhelo. Si la creación no tuviera vida, ¿cómo va a tener un anhelo? La creación tiene un anhelo profundo y es aguardar ansiosamente, fíjate bien, ansiosamente la revelación. En algunas traducciones dice la manifestación, o sea, que se muestren, que se enseñen los hijos de Dios. Porque la creación dice, aquí está toda la humanidad, pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Yo quiero verlos. Y está aguardando, está esperando ansiosamente que se revelen esos verdaderos hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios cuidan su creación. Cuidan la creación. ¿Sabías que en Israel, por ejemplo, los judíos no cortan un árbol? No, cuidan los árboles. A nosotros no nos importa tirar un árbol. Allá no los tumban, no los tiran. Entonces, ¿cómo usan la madera? Bueno, usan los tallos de los árboles, o si un árbol se secó, inmediatamente lo cortan para usar su madera. Pero un árbol normal no van y lo cortan. ¿Me explico? Cuidan la creación, cuidan lo que Dios les ha dado. Versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Por eso es que la creación está ansiosa de que se revelen los hijos de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios van a cuidar la creación y la creación va a ser libre y no será más corrompida. Pero aquel que no es hijo de Dios destruye, corrompe la creación y la creación gime. La creación sufre. Dice Romanos 8:22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de partos hasta ahora. Tenemos que ser conscientes como verdaderos hijos de Dios, cuidando el lugar, el paraíso que Dios nos ha entregado, porque Él nos dijo que lo cuidemos. Y tienes que cuidar todo lo que está a tu alrededor. Recuerda que te puso con autoridad para sojuzgar todo. No dice algunas cosas, dice todo lo que hay aquí en la tierra. Tú tienes esa autoridad, te dio esa autoridad. Cuídala, no menosprecies la vida ni siquiera de un insecto. Si vas a hacer algo, hazlo correctamente y entonces el Señor te va a dar vida. Escuche bien lo que le estoy diciendo, hermano. Porque uno de los mandamientos que tienen una de las promesas más grandes es honra a tu padre y a tu madre. Oiga bien esto, se lo repito. Uno de los mandamientos que tiene una de las promesas más grandes es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la recompensa que tiene esa promesa, que es una de las más grandes? Tendrás larga vida en la tierra, ¿no es cierto? El propósito de todos nosotros es vivir. Hay algunos que se quieren morir porque no valoran la vida, no conocen al Señor, pero yo quiero vivir para Él, ¿no es cierto? Entonces el mandamiento que tiene una promesa de las más grandes es honra a tu padre y a tu madre, y la promesa es tendrás larga vida en la tierra. Fíjate bien. Ahora mira este mandamiento en el capítulo 22 versículo 6, del 6 al 8 del libro de Deuteronomio. ¿Lo tenemos? Dice así el verso 6:
Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Así es que la pregunta que se hacen los rabinos es esta en la Misná: ¿cómo es que un mandamiento, que una promesa tan grande es dada a un mandamiento tan pequeño? Porque este es un mandamiento que se considera pequeño. Pero ¿cómo es posible que este mandamiento tan pequeño tenga una promesa tan grande? Porque la promesa que te da con este mandamiento es la misma promesa que te da con un mandamiento tan grande como aquel que honres a tu padre y a tu madre. La misma recompensa es para el mandamiento grande y para el mandamiento chiquito. ¿Cómo es posible? ¿Será que esa pajarita también es importante para Dios, que te hace una promesa tan grande? Porque si tú matas a la pajarita, ya no va a haber más pajaritos. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Ahora, si tú te llevas a los hijos o te los comes, la pajarita puede seguir poniendo. Dios está cuidando su creación, Dios está cuidando la reproducción, ¿no es cierto? Pero al ser humano no le interesa. El ser humano, por ejemplo, vean cuántos camarones sacan, por ejemplo, del mar. Toneladas y toneladas y toneladas de camarones, cuando los camarones son los carroñeros del mar, son los que limpian lo putrefacto del mar. El camarón se come todo el excremento del mar, toda la suciedad del mar se lo come. Entonces, si sacan toneladas y millones, ven en las noticias, vete a Google y ve cómo los grandes barcos inmensos, son cantidades tan enormes de camarones que no te imaginas. Tan grande es la cantidad que abarcaría, yo creo, todas las ciudades ahí, las cantidades de camarones que sacan. De verdad, son millones y millones de toneladas de camarones. ¿Qué estamos haciendo? Destruyendo el ecosistema, porque no están limpiando, no están haciendo su trabajo los animalitos. Sino tú te comes eso que está, el alimento que comieron ellos es todo el excremento que con el que limpiaron el mar, eso se come la gente. ¿Ves? Pero sabe rico, ¿no? Pues sí, todo lo malo sabe rico, ¿no es cierto? Todo lo más malo sabe rico. Claro, eso es lógico. Lo bueno, lo más bueno es lo que no sabe tan rico, pero es lo que nos beneficia. Pero el ser humano solo lo hace, no piensa en las consecuencias. Empezaron a matar un montón de tiburones para sacarles el aceite, y empezó a llegar a las playas les dicen aguamala, les dicen, ¿cómo se llaman? Medusas. Empezaron a llegar a las playas y empezaron a matar gente. ¿Quién tuvo la culpa? La madre naturaleza tuvo la culpa. Yeah, right. Entonces estamos destruyendo, y nosotros participamos en esa destrucción con pequeños detalles y con pequeñas cosas. Mira, ¿quién iba a pensar que el Señor te está ordenando que no mates a un pajarito cuando es madre? Yo los usaba de tiro al blanco cuando estaba chiquito. Me compraron mi rifle de municiones y a ver quién le da, y todo le da. Hasta con rifle 22 los agarrábamos ahí en México de tiro al blanco a los pobres pajaritos. ¿Por qué? Porque era una persona sin raciocinio. O si lo tenía, no lo usaba. Pero los hijos de Dios tenemos que usarlo. Tenemos que usar el intelecto que Él nos dio, y tenemos que respetar su creación. Dios te da un mandamiento. Fíjate, uno de los 613 mandamientos es: ¿sabes qué? Si vas por el camino y ves ese pajarito, no lo tomarás, no lo vas a matar. Es una orden, porque si me obedeces, tus días se prolongarán sobre la tierra. Ahora, un mandamiento positivo tiene por ende una consecuencia negativa. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? ¿Crees que Dios te quiere aquí en la tierra? Y ahí entiendes por qué hay muchas muertes prematuras. Porque morir prematuramente es una maldición. ¿Y por qué?
porque no respetamos los lineamientos de Dios, no respetamos lo que está en las Escrituras. Apuesto lo que quieras que aquí hay muchas personas que no habían visto este mandamiento ni lo conocían y han tenido su Biblia por años. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Es tiempo de que abramos nuestras Escrituras y leamos ese manual de vida que el Señor nos ha entregado para vivir mejor aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén. Ponte de pie, amado. Cierra tus ojos un momento. Y con tus ojos cerrados yo quiero que levantes tus manos y le digas a Dios: perdóname, Señor, porque quizás yo he asesinado y no me había dado cuenta lo importante que es tu creación. No me había dado cuenta, Señor, que me habías puesto a mí para cuidar este planeta. Me habías puesto como rey, me habías puesto todo esto bajo mi dominio, Señor. No me había dado cuenta que yo tengo que cuidar cada insecto, cada animal, toda la creación está bajo mi cuidado. No me había dado cuenta de eso, Padre, y te pido perdón por haber asesinado. Y Señor, yo te prometo que no lo voy a hacer más, que al contrario voy a defender tu creación, voy a defenderla porque me has puesto a mí, Señor, por autoridad de esta creación. Y no voy a asesinar, voy a matar. Es la diferencia. Yo aprendí de la diferencia, Señor, y te pido perdón por haber asesinado. Señor, perdona a tu pueblo y quita toda maldición, Padre, en nuestras vidas, y permite que tus mandamientos nos traigan bendición, Señor, en todo momento. A ti la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Puedes dar un aplauso al Rey? A la venta ya el libro Entrenamiento de Liderazgo, Fundamentos en Raíces Hebreas, por el Shaliach Freddy Martínez. Una herramienta para discipular y entrenar con los fundamentos desde la raíz hebrea. De venta en Amazon y librerías Maranata.